la cuarta versión del curso. Así es que vamos a dejar a Miguel para que continúe con esta parte. Sí, Adelante, Miguel. muchas gracias, Ovidio. Un saludo a todos. Eh, bueno, vamos a continuar con los ejercicios. Em, Como les digo, es una parte importante que los hagan. Déjenme compartir mi pantalla para poder avanzar. Um, Espero que vean mi pantalla. A ver, déjenme ver. Lo que quiero es esto de aquí. Am, Primero que nada, me gustaría recalcar el hecho de que hay dos librerías Mall. Una de ellas que es, si observan aquí en el lado, están viendo mi pantalla, ¿no? Solo para verificar. Sí. Sí, sí, Ok. Aquí sí, dice sí. CSRC, que es el Centro de Computación Científica de la Universidad de San Diego State. ¿Sí? Esta es una. Y la otra librería es, perdón, la que es de Corvino. Corvino es el que desarrolló la librería. Eh, pero yo les pido que hagan todo no en la librería de Corvino, sino en la librería de la universidad. Porque he visto que ha habido algunos que han trabajado en la librería de Corvino, o pueden haber trabajado en la librería de Corvino, pero también he visto que gracias a este curso ha habido un incremento grande. Fíjense, hay 20 aquí que han hecho fork en total. O sea, no todos han hecho fork, pero este número era menor. Ha habido por lo menos unos 6 forks. Bueno, entonces ahora sí vayamos al contenido de la clase. Veamos un poco otra vez. Yo les pediría nuevamente que vayan a Mall, o sea, ustedes tienen acceso a este PDF y si hacen clic aquí en la palabra en rojo, inmediatamente va a abrir un enlace y los va a llevar a la librería Mall. Allí mismo hay una opción para hacer el fork. El fork es crear su propio repositorio, ¿sí? Em, y luego hay dos opciones más que se llaman el download o el clone. En download les va a permitir bajar la versión actual de Mol y el clone les va a bajar la versión actual y toda la historia, ¿sí? Probablemente no están interesados en hacer un clon por ahora. Pero en el futuro, si alguno de ustedes decide convertirse en un desarrollador, o decide participar, por ejemplo, incorporando los métodos de Castillo-Grant o lo que ustedes tengan hecho por su cuenta, que vean que sea una contribución a la librería, pueden crearla y probarla en su propio computador y luego subirla, digamos, a su repositorio y allí nosotros las vamos a someter a una serie de pruebas. Y si realmente pasa esta prueba, pues se convierte en parte del repositorio de la librería. Em, bueno, esto es solo para recordar esta parte y vayamos entonces a lo que era la tarea. La tarea tenía que ver con la ecuación parabólica. Eran dos ejercicios. El primero era este de aquí. Abrir el archivo que se llama Parabolic 1D. Y la pregunta es, nuevamente, ¿no? Antes de lanzarse a modificar el archivo o adaptarlo, uno tiene que saber lo que hay. Y obviamente es bueno hacerlo en una copia. Sería crear en la versión que ustedes han bajado una copia de archivo y modificarla de manera que sirva para los propósitos que ustedes tienen. Entonces, la idea es, esta tarea los invita a ir a este archivo Parabolic 1D y
Em, la primera pregunta es, ¿cuál es el dominio de la ecuación diferencial parcial? O sea, ¿cuál es la región en la cual está definida? Y esa es una pregunta que tiene una, como es una ecuación parabólica, el dominio. Básicamente, por un lado existe un dominio espacial y por otro lado existe un dominio temporal. ¿Sí? Bueno, además, pregunta, ¿cuál es la ecuación que se está resolviendo? Bueno, hay muchas ecuaciones parabólicas, ¿no? Sería bueno saber cuál de ellas es. De pronto hay parámetros. eh, Habría que ver exactamente cuál es. ¿Es homogénea, heterogénea? Eh, ¿Cómo es que está descrita? Y para ello hay otras preguntas que dicen, ¿cuál es la condición inicial? ¿Cuáles son las condiciones de frontera? ¿Cuál es la fuerza al lado derecho, o sea, o el lado derecho? Eh, Dice también explorar lo que significa la ecuación, el criterio de estabilidad de Neumann, que probablemente en el código hay una referencia a ello. Y em, luego dice, nosotros hemos visto que los métodos miméticos discretizan los operadores diferenciales en espacio, pero no en tiempo. Estamos desarrollando en este momento una forma de cómo hacerlo en tiempo, pero todavía no ha sido creada ni menos implementada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo aproximamos la derivada parcial en tiempo? Hay muchos métodos para hacerlo, sin embargo, los más simples probablemente son los que ustedes conocen, de el Euler hacia adelante y el Euler hacia atrás. Cuando uno usa Euler hacia adelante, es eh, digamos, una discretización explícita. Cuando uno usa Euler hacia atrás, es una discretización implícita. ¿Qué significa explícita? Significa que nosotros podemos actualizar punto a punto, podemos avanzar en el tiempo punto a punto en el dominio computacional. Y para una implícita tenemos que avanzar todo el dominio al mismo tiempo porque em, estamos escribiendo que digamos, en el siguiente tiempo está calculada en base al tiempo anterior y probablemente se calcula en base a todo, no necesariamente a todo, pero puede ser que sea a todo el dominio espacial anterior, ¿no? En el paso anterior, en el paso en tiempo. Luego se pide correr el ejemplo y con el esquema explícito, como les decía la otra vez, hay una condición que uno puede cambiar para hacer correr el código de manera explícita o de manera implícita. Entonces es correr el código de manera explícita y luego eh, correrlo también de manera implícita. Y se pide también que, digamos, que corran de una manera, guarden en memoria los datos del esquema, o sea, de la aproximación numérica, y luego corran el código de la otra forma y coloquen en un gráfico las dos soluciones. ¿Sí? Se pide que sea explícito en azul e implícito en rojo. Esa es toda la tarea. Entonces vayamos a lo que es este, la tarea, pero vayamos directamente al archivo entonces. Si nos vemos a los ejemplos, em, vamos a buscar el de parabólico. Aquí. Bueno, entonces vamos a revisar poquito a poco, vamos a revisar este ejemplo. Es un poquito más elaborado que el anterior, porque claro, hay que hacer las consideraciones con respecto al tiempo, ¿no? Bueno, entonces, tenemos CLC, que es limpiar la pantalla, cerrar todos los gráficos que hayan por ahí. Luego, aquí hay una línea para la propia versión am, del repositorio que él llama, él tiene los archivos en los ejemplos abajo, inmediatamente abajo del directorio principal.
En nuestro caso, esto puede no ser necesario si nosotros hemos organizado el código de otra forma. Bueno, veamos que dejemos por la línea 8 por un momento de lado. Es un coeficiente de difusividad, difusión térmica. No sé, en español ya no me acuerdo, se usa difusividad probablemente, o difusión térmica. Y el dominio, fíjense, o Difusión es térmica es difusión térmica, ¿no? Gracias. Eh, el- los límites del dominio son el izquierdo es cero y el derecho es uno. O sea, el dominio es un dominio en una dimensión y va de cero a uno. Ok. Sabemos que la ecuación en este caso es derivada de, em, digamos, la variable u, que sea u, con respecto al tiempo, em, más o menos un coeficiente que es el coeficiente de difusión térmica por la segunda derivada con respecto a espacio igual a un lado derecho. ¿Sí? Bueno, esa es la ecuación. Ahora veamos. K igual a 2 nos está diciendo que el orden de precisión va a ser 2. M es el número de celdas que vamos a usar. Y en este caso es 2K más 1, que es el mínimo número de celdas que debemos tener. El otro día surgió una pregunta con respecto a que me parece que Franco, no recuerdo bien si era Franco, quien tenía un ejemplo y hablaba de que cuando él hacía crecer el número de celdas, efectivamente daba la precisión adecuada, pero cuando usaba el mínimo número, no. Y bueno, efectivamente, el mínimo número lo único que garantiza es que la discretización en las fronteras va a ser viable, que no va a haber, por ejemplo, es que si yo discretizo la frontera izquierda utilizando ciertos puntos del interior y discretizo la frontera derecha utilizando otros puntos del interior, cuando discretizo la frontera izquierda, los puntos están a la derecha. Y cuando discretizo la frontera derecha, los puntos están a la izquierda. Lo que quiero es que no se monten, o sea, que sean dos conjuntos disjuntos. Y para eso se garantiza con este 2K más 1, que es el mínimo número. Pero esto no quiere decir que uno ya tenga el alto orden de precisión con esta cantidad de celdas. Uno necesita, obviamente, el grado de precisión se consigue cuando M teóricamente va para infinito, ¿no? Pero muchas veces no es necesario. Lo vimos en el ejemplo, que a pesar de tener un lambda que tomaba valores extremos, si no tomaba M lo suficientemente grande, eh, podía aproximar bien la solución. Y me parece que ese es un problema que en español no sé cómo se diga, pero es un boundary layer que tiene una solución que cambia abruptamente. eh, o, capa límite se llama. ¿Cómo? Capa límite. Capa Capa, límite. capa límite, ok. Nunca Capa había, límite. nunca había escuchado ese término. Capa límite. Sí. Bueno, sí, lo que pasa es eso, ¿no? Yo estudié en español parte de la matemática, otra en portugués y otra en inglés. Entonces, y nunca supe bien cuál era cuál. Bueno, eh, entonces esos capa límites, esa cuestión en particular parece que tiene un capa límite no me acuerdo el dominio, pero está en el extremo izquierdo. Y eso significa que si uno aproxima la ecuación bien cerca al borde, la ecuación, digamos, que aproxima ese comportamiento es diferente a la ecuación que aproxima la parte central, digamos. Bueno, entonces vamos aquí. eh, Encontramos dx, que es el tamaño de las celdas, y bueno, es el número, es la diferencia entre el extremo izquierdo, perdón, el extremo derecho menos el extremo izquierdo, dividido por el número de celdas, ese es el tamaño de cada celda. T igual a 1 nos está diciendo la simulación que vamos a tener, o sea, el periodo final de simulación. Es decir, ya determinamos la geometría. La geometría es de 0 a 1 en espacio y de 0 a 1 en tiempo. ¿Sí? Obviamente, y aquí aparece el delta t. El delta t es delta de x al cuadrado sobre 3 alfa. Y es la ecuación de
el criterio de estabilidad de Neumann, ¿sí? Esto es para poder evitar ciertos aparatos que aparezcan ciertas cosas en la solución y para poder tener estabilidad y por lo tanto convergencia, ¿sí? Em, y hay un comentario que dice, si K es mayor que 2 entonces tiene que ser 1 sobre 4 alfa. Entonces yo los invito a que hagan, en este momento no lo voy a hacer, que hagan, vayan a Google y escriban el criterio de estabilidad de Neumann y vean acá cuál es la fórmula. Eh, para la siguiente parte de la tarea, que es una ecuación de difusión en dos dimensiones, también vamos a necesitar un criterio de difusión de Neumann, un criterio de estabilidad de Neumann. Y ese criterio de estabilidad de Neumann viene dado con respecto a delta X y a delta Y, ¿sí? Al dx y al dy. Y ahí la fórmula va a cambiar un poco, ¿sí? Y eso, como les digo, también los invito a ver cómo sería esa fórmula en 2D. Bueno, entonces, como les decía, ya tenemos determinado cuáles son los delta X, el delta T, cuál es el grado de precisión, el número de celdas, cuál es el dominio, cuál es el rango de tiempo en que vamos a simular la solución. Y lo primero que hacemos es discretizar el laplaciano, o sea, la segunda derivada. Y para eso usamos la línea 19, que dice L igual al laplaciano con ese grado de precisión, con ese número de celdas y con esa longitud de cada celda. Él construye la matriz del laplaciano y luego viene IC, que es condiciones iniciales, ¿no? Bueno, esa es una cuestión que todavía no sabemos del problema, ni tampoco conocemos las condiciones de frontera. Bueno, las condiciones iniciales aparentemente son cero, ¿sí? Recuerden que si tengo m celdas, tengo m centros. Y si incluyo los vértices extremo derecho, extremo izquierdo, o sea, las fronteras, tengo m más 2 elementos. Es decir, estoy calculando la difusión de una cantidad que consideramos que es un escalar. Es una cantidad que tiene valores definidos en los centros. ¿Ok? Y el laplaciano es un producto de la divergencia por el gradiente y devuelve el cálculo en los centros también. Bueno, ahora veamos cuáles son las condiciones de frontera. Bueno, las condiciones de frontera me está diciendo que U de 1, que es el, digamos, la solución eh, que debo tener en el extremo izquierdo, es 100. Y en el extremo derecho es 100. ¿Sí? Entonces, mi condición inicial, mi IC, mi U, perdón, que va a ser la solución numérica, va a tener un 100. Inicialmente fue inicializada, estaba como ceros, toda ella. Ahora estamos cambiando dos valores, colocando 100 en la primera componente y 100 en la última componente. Ok, perfecto. Ahora vamos a construir el grid. Recuerden que el grid, en este caso, es oeste y este, que son los vértices, y los puntos medios. Entonces, para obtener el punto medio, lo único que adiciono es el delta X, que es el tamaño de la celda, dividido por 2. Entonces, tengo primero el extremo izquierdo, luego avanzo a la mitad de una celda y tengo el primer centro. Luego avanzo la longitud de una celda y tengo el segundo centro, y así sucesivamente hasta que llego al último centro, que es que sería justamente el extremo derecho menos la mitad de la celda, y finalmente tengo el extremo derecho. ¿Ok? Ahora, allí hay una variable que toma dos valores, eh, que se llama explicit, que es uno cuando vamos a hacer una discretización explícita en el tiempo, o es cero cuando es implícita. En este caso, estamos diciendo que va a ser explícita. ¿Ok? Em, Bueno, veamos qué hay aquí.
Dice, si es explícita, haz lo siguiente. Tic, es que va a medir el tiempo. O sea, está diciendo, mide el tiempo desde aquí hasta que encuentres un toc, que está justo al final del if. O sea, em, el if tiene una parte que es un else, y el bloque dentro del if va de tick a toc. Eh, hay un comentario que dice explícito y luego dice L. L es alfa dt por L. ¿De dónde viene esto? Bueno, em, lo que ocurre es que la ecuación diferencial es derivada de u con respecto a t menos alfa, que sería el coeficiente, derivada segunda de u con respecto a x, es igual a un cierto lado derecho que aparentemente es cero, no existe. ¿Sí? No lo hemos visto en ningún lado. No hay una fuerza, no hay una fuente, digamos. Ok. Em, Cuando uno pasa al lado derecho, el laplaciano, tendría derivada de u con respecto a x es igual a alfa segunda derivada de u con respecto a x. Derivada de u con respecto a t es igual a alfa segunda derivada de u con respecto a x. Si discretizo la derivada con respecto a tiempo, recuerden, vamos a hacerlo paso a paso. En el momento que discretizo la derivada en espacio, voy a tener derivada de u con respecto a tiempo igual a alfa por L. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener, alfa por L. Y cuando aproximo la derivada en tiempo por una eh, aproximación de Euler hacia adelante, voy a tener u en el tiempo t más uno menos u en el tiempo t dividido por delta t es igual a alfa por L. El delta t pasa al otro lado y ya tenemos alfa por delta t por L. Y tengo u en el tiempo t más uno menos u en el tiempo t es igual a alfa por delta t más por L. Ahora, eh, ¿cómo em, la, la segunda derivada de u con respecto a x se aproxima por L? Digamos, el operador diferencial se aproxima por L, pero como la segunda derivada está aplicada en u, para poder aproximar el cálculo completo, tendría que decir que es L por U. ¿Sí? Ahora, esa U está en el tiempo t. Y en el lado izquierdo tengo U en el tiempo t más uno menos U en el tiempo t. Entonces voy a pasar ese U en el tiempo t que estaba en el lado izquierdo al lado derecho. ¿Sí? Y voy a tener U en el tiempo t más uno es igual a alfa por delta t por L por U en el tiempo t más U en el tiempo t. Y ese U en el tiempo t se aparece aquí como sparse I, que significa que es una matriz esparsa y que en realidad es una matriz diagonal esparsa. Porque recuerden, lo que tenemos ahí es U en el tiempo t. U es un vector. Sin embargo, eh, si quiero, si quiero escribir U como un producto de una matriz por un vector, tendría que colocar una matriz identidad, ¿cierto? Entonces tengo identidad por U, o sea, la U no está escrita aquí porque estamos construyendo el operador, pero entonces em, la U em, va a aparecer después, ¿sí? Entonces, si tengo dos matrices, tengo una matriz alfa por delta T por L, más otra matriz que es la identidad. Todo eso es el operador L. Lo podría haber llamado de otra manera, lo que pasa es que estamos ahorrando memoria, ¿sí? L originalmente es nuestro operador laplaciano, que está en la línea 19. Y ahora L en la línea 35 ya no es más un laplaciano, ¿sí? Ahora incorpora, digamos, la constante de difusión, también incorpora el delta t y al mismo tiempo incorpora una parte que viene de la discretización de Euler hacia adelante.
Entonces he modificado mi L y tengo todo. Entonces mi ecuación va a ser U en el tiempo t más uno. Ok, perfecto, gracias. Muchas gracias. Am, eh, em, entonces, estábamos en la línea 35 y allí habíamos construido, como les decía, habíamos construido un nuevo operador, digamos, en función del operador laplaciano. Este operador incorpora parte de la discretización en tiempo y incorpora el coeficiente de difusión. Entonces, tenemos que la solución numérica en el tiempo t más uno va a ser este nuevo L multiplicado por la solución numérica en el tiempo t. Entonces, lo único que tengo que hacer para calcular en el tiempo t más uno es premultiplicar la solución en el tiempo t por L. Nada más. ¿Sí? Y eso es lo que hago con este loop que aparece allí, que va desde el tiempo cero eh, hasta el tiempo. Lo que hago es dividir el tiempo total entre el delta de tiempo, eso va a dar el número de pasos en el tiempo, más uno, porque tengo que considerar el tiempo inicial. ¿Sí? Entonces, lo que hace este problema es graficar el U, ¿sí? Y va a escribir ciertos textos. Bueno, tiene un eje que va 0 a 1 en el eje X, 0 a 105 en el eje T, ¿sí? Y luego está construyendo una colección de letras que va a colocar como título, ¿sí? Luego define digamos, la etiqueta que va a ir en el eje X, la etiqueta que va en el eje Y, en el eje Y, y va a parar una centésima de segundo. Y lo que hacen ustedes para poder aplicar el operador, el nuevo operador, fíjense, ahí está en la última línea, dice U es igual a L por U, o sea, U en el tiempo t más uno es igual a L por U en el tiempo t. Y lo único que hace es iterar y va a hacer un gráfico de la iteración. Entonces ustedes van a ver cómo la difusión se propaga, ¿sí? Ok, ese es el caso explícito. En el caso implícito ocurre lo siguiente, ocurre algo muy parecido pero diferente, ¿sí? Ocurre que tenemos que la derivada en u con respecto a t va a ser u en el tiempo t más uno menos u en el tiempo t dividido por delta t. Y la derivada en segunda derivada de u con respecto a x va a ser aproximada por L, pero no va a ser aplicada en el tiempo t de u, sino en el tiempo t más uno. Entonces, en lugar de tener L o alfa delta T L a la derecha de la ecuación, lo voy a tener a la izquierda, porque al lado izquierdo tengo todo lo que tiene que ver con U al tiempo T más uno, y al lado derecho tengo todo lo que tiene que ver con U en el tiempo T. Y como en este caso va a ser una discretización implícita, el operador laplaciano va a estar multiplicado por U en el tiempo T más uno. Y como habíamos dicho, la ecuación original era derivada de u con respecto a t menos alfa por la segunda derivada de u con respecto a x igual a cero. Entonces tenemos u. Eh, Ahora voy a construirla nuevamente, este nuevo operador que va a ser la identidad, pero esta vez la identidad es la que multiplica a u en el tiempo t más uno menos alfa por delta t por l. Eh, y todo esto va a ser justamente la parte que multiplica a u en el tiempo t más uno, ¿sí? Y eso va a ser igual a u en el tiempo t. Bueno, ahora entonces, nuevamente, el, digamos, el loop que va a hacer el cálculo va nuevamente a hacer lo mismo de antes. Hacer un gráfico, definir los ejes, el título,
las etiquetas que van abajo y la derecha, va a parar cada centésima de segundo y en lugar de decir que U va a ser igual a L por U, como en el caso anterior, ahora, como tienen una matriz multiplicando a U al tiempo t más uno igual a U al tiempo t, lo que hacen es multiplicar por la inversa de la matriz, ¿no? Entonces, U va a ser justamente la inversa de la matriz multiplicada por U. Y de esta manera eh, podemos progresar en tiempo. Bueno, veamos. Hay un detalle aquí que para las personas que han hecho algo de análisis numérico, digamos, vamos a refrescarlo. Es que, ¿por qué existe ese método de Euler hacia atrás? Porque es un método que es incondicionalmente estable. Este criterio de Neumann, del cual hablábamos antes, se aplica al método de Euler hacia adelante. Es una manera de garantizar que si delta de t está por abajo del tamaño indicado por el criterio de Neumann, vamos a tener estabilidad. En el caso de el método de Euler hacia atrás, no tenemos esa restricción en tiempo. A pesar que en este caso hemos usado el mismo delta t, uno podría hacer crecer el delta t y podríamos tener perfecta estabilidad en la solución. ¿Sí? Entonces, sería interesante en un problema, digamos, en donde veo el ahorro, cuando tengo un problema en el que tengo que andar muchísimos pasos en tiempo. Hacerlo explícitamente me va a obligar a ir sobre todos los pasos. En cambio, hacerlo implícitamente me permite agrandar los pasos mucho y eso me permite ahorrar tiempo de ejecución. Bueno, no voy a correr esto porque, como comprenderán, cualquiera de los loops que elija me va a obligar a ir. Vamos a hacer un gráfico por cada iteración, ¿sí? Y eso es un montón de gráficos. No vale la pena hacerlo. Em, pero yo lo que hubiera esperado, y espero que lo hayan podido hacer, es correr este código. Como les dije, no había que modificar absolutamente nada, solamente entenderlo y correrlo. Entonces, lo que les pedía era que corriesen el código, por ejemplo, con el parámetro explícito igual a uno. La solución que les da es la solución explícita, ¿sí? Eh, tienen que hacer un pequeño cambio porque este código, si observan, él no guarda todos los pasos, todas las aproximaciones en los pasos intermedios de U. Él solamente guarda la última, ¿sí? Entonces lo que tendrían que hacer es probablemente crear una matriz que digamos que se llame W, y esta matriz W lo que hace es guardar la iteración inicial y luego va guardando todos los U's. Una vez que tienen esa W, la guardan en memoria, dicen que W, o sea, guardan W y nuevamente vuelven a correr el código y digamos que guardan la nueva solución en otra matriz que se llame Z, por ejemplo. Y una vez que tienen los dos, pueden hacer un gráfico los dos, tiempo a tiempo, o sea, por cada unidad de tiempo, por cada paso de tiempo, y ver cómo ambos van variando, para ver cómo realmente, eh, si es que hay algún beneficio en, en, en esta aproximación implícita con respecto a la aproximación explícita. ¿Sí? Bueno, adicionalmente, eh, si ustedes se ponen a pensar en la ecuación que tenemos, que es la derivada de u con respecto a t, igual a alfa por la derivada de u, segunda de u con respecto a x, eh, cualquier constante es una solución. ¿Sí? Como las condiciones de frontera son 100, mi solución exacta debe ser 100. Entonces, puedo tener la solución exacta y puedo graficar y comparar los dos métodos, cómo se aproximan a 100.
en la medida en que va avanzando en el tiempo, ¿no? ¿Sí? Bueno, en fin, esto era lo que quería que ustedes hiciesen y esto indica el fin de la primera tarea. Vamos a ir ahora hacia la segunda parte. Eh, Doctor, buen día. sí, Buenos Franco, días, doctor. buenos días. Gusto verte. Dime. Y, igualmente, doctor. ¿Puedo presentar unas gráficas y hacer una consulta por este Claro, ejercicio? claro, claro. Por favor, voy a parar de compartir y después continúo, ¿ok? ¿Listo? Puedes compartir, Franco. Ok, gracias, doctor. Ah, esto es el 2D o en 1D. No, No, es no, en el 1D. 1D. Sí, Ya yo quería efectivamente. así hacer una consulta. Ah, tú has Eh, puesto una condición inicial diferente. Muy bien. claro, claro, pero ahí quiero hacer la consulta, ¿ya? Aquí tenemos la ecuación, en este caso la 1D, la ecuación del calor. Aquí está la derivada de U con respecto a T. X es la variable espacial, T la variable temporal, el alfa, y la segunda derivada, ¿no? Entonces X está entre 0 y 1 y T mayor que 0. Muy bien. En la condición inicial, para T igual 0, entonces es seno de pi de X está entre 0 y 1, y la condición de frontera acá, en X igual 0 y en X igual 1, vale 0, ¿no? Entonces, Ujú, en esta gráfica que, a ver, por acá lo voy a poner, tendríamos, digamos, un diagrama en el plano cartesiano que me está representando, pero en 3D, entonces estoy ubicando acá el eje X, el eje T y arriba el eje Z. Entonces la condición inicial, aquí seno de pi x, lo estoy graficando acá en el plano XZ, ¿no? ya. Y como es seno de pi x cuando x vale 0, entonces seno de 0, 0, y cuando x es igual a 1, seno de pi 0, ¿no? Y cuando x es pi es un medio, nos quedaría seno de pi medios que vale 1. Entonces, aquí tendría la condición inicial, que sería la distribución inicial de la temperatura, y de acuerdo a este problema tendríamos 0 acá cuando x vale 0 y cuando x vale 1, 0, ¿no? Ujú, Así quedaría el problema. Eh, el tiempo comienza a avanzar hacia futuro, entonces de este perfil inicial, no, comienzan a salir estas curvas de acá y obviamente conforme vamos avanzando, este, va esta decayendo. superficie, si yo grafico aquí tendría una superficie, porque la solución, en este caso el u de x, t, sería una función de dos variables y yo puedo graficarlo en R3 y puedo graficar su superficie y ver su comportamiento, ¿no? Ujú, Pero aquí hay algo importante, que la condición inicial que se está dando coincide con el valor que se le da en la frontera, ¿no? Por ejemplo, en x0, 0 coincide y allá en x igual 1, tanto la condición inicial como la condición en la frontera también es 0. Bueno, esta es la solución analítica de este problema. Pero en el ujú, problema que nos ha planteado usted ahí en el código, ¿no? Tendríamos esta ecuación, aquí está alfa, el coeficiente de difusión, ujú. pero bueno, la condición inicial es 0, pero la condición de frontera aquí ya es 100 y acá es 100, entonces aquí ya se presenta, ya no se coincide, ¿no? O sea, no se Sí. cumple esa condición, ¿no? Según la teoría, digamos, clásica. Aquí el Podríamos, 0, sí, lo que sí, podría interpretarse es que es cero porque, digamos, cae la condición inicial rápidamente de 100 a cero, cerca, ya. ¿sí? Y sí, sí, y entonces acá, o sea, en la teoría clásica, bueno, se exige que exista esta compatibilidad entre, ¿no?, la Exacto. condición de frontera y la de acá, pero en este problema no ocurre eso, ¿no? Entonces la condición inicial es 0, por eso lo he graficado aquí de color rojo, Ujú, y aquí en 0 ya vale 100, y acá también en 1 vale 100. Entonces, ujú, si el tiempo va a futuro, ese 100 se tiene que ir conservando. Muy bien, ese es para este problema. Entonces, si vamos al código, aquí tendríamos lo que usted nos ha explicado. ah, tienes razón, tienes razón. Ya, Ok, ya me di cuenta dónde vas, sí, que quiero mostrar ese comportamiento, ¿ya? Pero claro. funciona, es lo interesante, es lo que he observado. Entonces, en el código acá, ¿no? Aquí AU es ceros y aquí se pone
se ponen, digamos, en la casilla 1, 100 y al final 100. Si nosotros corremos, a ver, tendríamos ese comportamiento, ¿no? Exacto, sí. Es lo que nos da. Muy bien. Ahora, he hecho los cambios, he modificado, pero igual aquí he puesto 100, 100 y aquí he utilizado una función f para la condición inicial. Esa función f he dado estos valores, por ejemplo, ¿no? Si voy a trabajar con los datos del código que usted nos mostró, la condición inicial vale cero, ¿no? De acuerdo a lo Ujú, que estamos viendo en nuestra gráfica. Aquí ujú, vale cero. ¿Me? Ahí vale cero. Y en la primera le pongo 100, en la segunda le pongo 100. Entonces voy a correr el programa, ahí se está graficando, pero me va a dar una gráfica, ahí lo tengo. Entonces en esta gráfica se muestra el comportamiento, ¿no? ujú. Ahí. Y aquí está el asunto, ¿no? Aquí está el asunto. Aquí en cero vale 100 y vale 100, ¿no? Pero funciona, ¿no? Porque se está viendo que conforme va pasando el tiempo, si en la frontera es 100 y en la frontera es 100, al final por acá tiene que ser 100 todo, ¿no? Claro, ahora acuérdate que estamos trabajando con el mínimo número de celdas, ¿no? Claro. Eh, Es decir, si yo incremento, digamos, el número de celdas, o sea, el grafo, digamos, se va a ajustar mejor, ¿no? Porque acá está ujú, un poco ujú. tosco, digamos. No, 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 yo entiendo tu punto y en realidad Ya, me has hecho recordar, sí, en realidad uno tendría que haber hecho, ya que en principio los métodos miméticos se aplican a soluciones clásicas, uno tendría que verificar la compatibilidad de la solución. Sin embargo, aparte de eso, hay un segundo problema que no has mencionado, y es que en el momento en que yo resuelvo, ya sea U igual a L por U o U igual a L inversa por U, estoy cambiando todo U, ¿cierto? Entonces, o sea, yo no estoy verificando que las condiciones de frontera en el nuevo U sean 100. Entonces, debería tener como parte dentro del loop que U de uno es igual a 100 y U del último es igual a 100. ¿Me entiendes, Franco? venga. Claro, en este caso, el problema, digamos, ha sido tan benigno con nosotros que no ha saltado ni ha dicho nada. Pero en realidad, en general, si tuviésemos un problema mucho más complejo, debería asegurarme que debería imponer las condiciones de frontera iteración a iteración. Déjame contarte una cuestión que me pasó hace un tiempo cuando estaba en Livermore, haciendo el postdoc. Me acuerdo que tenía que trabajar con código muy complicado, que era multigrid no lineal, pero con elementos finitos. Y el asunto es que eh, me senté a trabajar con él y el problema, no había forma de saber si el código estaba bien o no. Y en una conversación que tuve con la persona que me dirigía en aquel momento, me dijo, ¿por qué no pruebas primero el caso lineal? O sea, vamos a colocar el caso más simple, ¿no? Y entonces, efectivamente, resolví un problema lineal y observé que en las iteraciones, en los niveles inferiores, no se mantenía, en algunos de ellos se imponía, se volvían a imponer las condiciones de frontera y en otros no. Y me di cuenta que había un problema porque al momento de resolverlo, el problema lineal es un problema muy fácil de resolver y debería darme un error de 10 a la menos 14, 10 a la menos 15. Y el error que me está dando era 10 a la menos 7. Entonces, eso ya me dijo, no, hay un problema con el código, efectivamente, y aún en el caso lineal hay un problema. Y entonces fui a analizar todas las iteraciones en los grids más, eh, de malla más amplia del multigrid. Y lo que único que hice fue imponer las condiciones de frontera y nuevamente corrí el ejemplo lineal y me dio así 10 a la menos 14 o 10 a la menos 16, no recuerdo bien. Y luego ya los problemas lineales, no lineales incluso, comenzaron a funcionar perfectamente. En fin, perdona, pero No, no, está bien, ok. es un hecho importante el hecho de que si tienes condiciones de frontera tienes que imponerlas nuevamente. ¿Sí? Ya, ok. Por ejemplo,
con respecto a esta función, si yo ahora voy a cambiar para el caso que le mostré al inicio ahí estoy cambiando, por ejemplo, ya la condición inicial, es decir, yo quiero ver qué pasa, ¿no? Con Ujú. respecto a este problema, ya, con esta condición inicial donde justamente se está dando esta coincidencia. Un momentito, por favor. Ahí. Claro, ahora vas a tener un gráfico muy bonito. Claro, es decir, en este caso de acá, si yo hago los cambios, ¿no? Sí, Aquí voy a poner en la condición inicial, vamos a poner 0. claro, Acá también voy a cambiar, ¿no? Entonces claro, ahí, desde el perfil inicial, ya ahí lo tengo, ¿no? claro. Ahí está, Cae rápidamente. Y eso ¿no? que estás usando un mínimo número de celdas. O sea, muy Claro, mire, bonito. está bonito, es decir, Sí, ¿no? El método, los nuevos sí, métodos sí, funcionan muy bien, miren. sí. No, no, y es bonito. Yo agradezco muchísimo que tú hagas las tareas a conciencia porque con la experiencia que tienes, eh, realmente complementas muy bien la clase. Y como es un punto importante de recalcar que no es que los métodos miméticos no puedan resolver problemas con interfaces ni con discontinuidades, pero uno tiene que hacer algo para ello. O sea, no es que uno tiene que, el método no es una caja negra que resuelve todo. Uno tiene que, digamos, agarrar las piezas y componer lo que necesita para poder resolver esos casos. Y hay problemas en donde es difícil, por ejemplo, si tuviese un dominio que es un triángulo, ¿sí? Imagínense cómo puedo tratar de resolver esto. Hay maneras de hacerlo. Eh, pero si tengo una malla no estructurada, ya el problema es más complejo, ¿no? Entonces, como les digo, los métodos miméticos están aplicados para soluciones clásicas. No quiere decir que no se pueda. De hecho, tenemos casos en que hemos resuelto problemas con discontinuidad, problemas con fuentes. eh, Ha habido incluso algunos problemas con solución débil. Pero como les digo, no ha sido directamente creado para eso y estamos, de hecho tengo una idea de cómo hacerlo para recrearlo en la formulación débil, el problema, en una formulación integral. En lugar de trabajar con la ecuación diferencial, es trabajar con la ecuación integral, utilizando parte de la teoría de miméticos. En fin, bueno, perdone. Dígame, Oh, Franco, ¿tienes alguna cosa más? bueno, en esta parte es lo que quería mostrarle, doctor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Franco. Ok. Bueno, vamos a- entonces, vayamos al problema en dos dimensiones. Lo que tenían que realmente ustedes hacer era eh, crear un nuevo eh, archivo y que se llamase parabólico 2D e implementar este problema. O, en su defecto, implementar el problema que Franco propone. Podríamos tener un producto de senos, ¿sí? O tal vez un seno eh, con un seno hiperbólico, dependiendo del tipo de... no, no, no sería un seno hiperbólico, sería un producto de senos en realidad. Bueno, entonces, la idea que era efectivamente agarrar esta ecuación, que sería la primera ecuación que ustedes tendrían que implementar de cero, y definir lo que necesiten, ¿sí? Y la idea era que tomasen del caso elíptico 3D cómo manipular en varias dimensiones, y del parabólico 1D la ecuación parabólica misma, ¿no? Entonces, aquí en este punto es en donde yo querría ver qué han hecho ustedes. ¿Alguien se anima a mostrar su solución? ¿Aló? ¿Hay alguien por ahí? Sí le escuchamos, profesor. ¿Sí? ¿Alguien ha podido o alguien se animó ha tenido tiempo para poder hacer este problema?
No, de mi parte no, profesor, no lo pude completar. Ya, sí. Bueno, pero yo les invito a que lo hagan. Fíjese que después de haber hecho el caso anterior, podríamos incluso modificar el problema y colocar condiciones em, cero y probablemente en uno de los bordes, o de pronto colocar las condiciones de manera que sean productos de senos, ¿sí? Como lo ha explicado Franco, e implementarlo. Fíjense que no es difícil. En lugar de llamar a Laplaciano, tendrían que llamar a Laplaciano en 2D, ¿sí? Y luego tendrían que... el único detalle que hay que tener en cuenta, y era parte justamente del ejercicio, es recordar esta función que se llama reshape, que me parece que también existe en Octave. Y es que la forma como ordena es, él ordena por columnas. Franco nos hizo un gráfico la otra vez del ordenamiento en 3 dimensiones. En 2 dimensiones es por columnas. Y para poder resolver, como ustedes saben, la representación matricial de los operadores diferenciales, perdón, la representación mimética de los operadores diferenciales es matricial. Entonces, para poder actuar sobre la discretización de la variable que queremos resolver o encontrar, tenemos que convertir esa variable que inicialmente es una variable matricial, tenemos que convertirla en un vector. A ver, profesor, lo puede intentar yo mostrar lo que he hecho. ¿Perdón? ¿Me están escuchando? Buen día, buenos días. Sí, Cosme. He hecho algo aquí, me gustaría Por mostrarle rápido. favor, claro, encantado, Cosme, por favor. Voy a interrumpir de compartir y Bien. por favor, hazlo. Comparte tú, Cosme. Muy bien, Cosme. Yo no uso casi el Zoom, voy a ver de compartir la, la pantalla completa, a ver si me ve. Sí, es mejor la pantalla completa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está, a ver, eh, cuando te vas a la parte baja del Zoom, aparece un montón de iconos. Sí, sí. Uno que se llama Share Screen. Hay Share Song. Share Screen o Share Zoom, probablemente, no sé. El Share Song está aquí. Vamos, voy a compartir entonces. Ahí te van a aparecer varias pantallas y tú tienes que seleccionar cuál. Cada una de ellas es una aplicación que tengas abierta en tu pantalla. Y hay una de ellas que se llama toda la pantalla, ¿no? Sería, sí, bueno, Si a vas ver, pasando el mouse, te va diciendo qué es lo que tienes en cada, qué es lo que compartirías a ver. en cada una. Share Song, ya. Ahora, Share, ¿Sí? Open System Preference. Yo no sé, a ver, option to share. Mm, no, sería el Share Screen, no es Share Zoom. Share Screen. Aquí está, hay dos opciones nada más. Share Song y Optimize for Video Clip. Ah, qué pena. No tiene entonces, no tengo. Arriba, Mm, Basic, tienen Advanced y tienen Files. ya. De pronto el Files, a ver, intenta ir por ahí, tal vez. Y aquí en Files tienen Probox, Microsoft No, OneDrive, no, no vayas por ahí, no vayas por ahí. Advanced, puede ser. De pronto, a ver. Aquí sí va a tener Portion of Screen, Sliders y hasta Virtual Background. No, 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 no. No, No. Yo no sé cómo se diga, cómo está la versión en español, pero en la parte de abajo de la pantalla Zoom, en la cual nos estamos viendo, hay varias opciones. a ver, lo voy a, porque parece que en el Share Sound hay otras opciones. A ver, A aquí hay ver. mono y hay stereo. No, 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 no. Eso es audio. Video, en Advanced está video. Bueno, creo que nos vamos a ¿Qué, quedar qué opciones tienes abajo? Dímelas. abajo. Es Share Sound y Optimize for Video Clip. ¿Y nada más? Y Share, ¿no? Y en el lado derecho tiene Share. So.
Apenas está. qué es el share? No, está solo el share, es Ah, un azul. ya, ya. No sé muy bien cómo estés Ya dentro de eso. lo vamos a dejar para la próxima, Sí. entonces. Voy a ¿Alguien más? compartir el archivo, tal vez, y alguien lo ruede ahí, ¿no? ¿Alguien más? También, profesor, podría compartirlo el archivo. A ver, Sí. y lo Jessica. compartimos acá. Claro, perfecto, Jessica. A ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, no, me quedé sin. Jessica, ¿tú vas a compartir tu pantalla o es...? Sí, si me lo comparte el archivo o si lo comparte Ah, sí, dile a Cosme que envíe el archivo. si lo comparte en la carpeta miméticos también. Ah, Cosme, ¿tienes tu trabajo ¿Puedes mover tu trabajo a la carpeta de miméticos? ¿O hacer una copia y colocarla allí? Creo que no nos está escuchando. Ahí le he ¿Estás? compartido la carpeta miméticos, profesor Cosme. Sí, lo voy a compartir aquí en el WhatsApp, que es más fácil Ya, para mí. ya está Ahí bien. Bueno, ok, lo rueda ahí Jessica, quien lo pueda rodar. perfecto. Es Entonces, importante, como les digo, en cada ejercicio hay ciertas partes que tienen que enfrentar. Por eso es que es importante hacerlos. Yo sé que están ocupados y están haciendo un esfuerzo especial. Pero digamos, la idea de poder convertirse, eh, recuerden, hay algunos de ustedes que quieren ver si estos métodos efectivamente le van a ayudar a resolver sus problemas. Y vean que Franco nos ha dado un feedback, que es que estos por métodos favor, resuelven mejor que los otros. ¿Sí? Perdón, no sé o profesor, no sé quién lo puede rodar ahí. Jessica, ¿Ya lo Jessica, compartió? ¿Ya lo compartió el profesor? En el WhatsApp. En el WhatsApp está. En el WhatsApp, ya, ahora. ¿tú puedes correrlo, Jessica? Sí, ahorita lo reviso en el WhatsApp. Perfecto. A ver, ahorita lo voy a pasar acá, esta carpeta, Ajá. lo que he descargado. De pronto Cosme nos puede ir explicando qué Sí, fue lo que hizo. y lo abre O- ahí. Bueno, yo abrí también otro archivo de la librería, el Poison, creo es. ¿Ya? Aproveché algunos comandos de gráfico de la malla primero. A uno que se llama Minimal Poisson 2D. Sí, lo abrí y ahí tiene los gráficos bonitos de la malla, lo pude Ah, reproducir mira, ahí. qué bonito. Muy buena idea, Cosme, eso de explorar. Y después Eso. con la animación, ¿no? Con la Sí. animación del 2D. Jessica, ¿podemos ir al comienzo del archivo para poderlo... No abrió todavía, pero no Ah, abrió todavía la está abierto. Todavía no lo he abierto. A ver. Parabolic 2D se llama. Parabolic 2D. Tal vez lo grabaste en otra área. Yo le he pasado acá a la misma área, pero no aparece. A ver, en Examples MATLAB. A ver, ahorita. Ya, acá está. Ahorita lo copio, ahorita lo copio. O alguien lo puede abrir ahí más rápido. Bueno, está bien. Dice que trata de abrirlo. Si alguien ya lo abrió, también me dice para que lo comparta. Hay uno ahí que se llama Tarea 02. No sé si será.
El parabólico 2D le puse. Sí, Ah, Parabolic 2D está. Pero tengo que ponerlo acá en la misma carpeta para que pueda coger todos los... sí, mejor, sería más fácil. Sí, déjame que no lo encuentro en la carpeta. A ver, un rato voy a dejar de compartir para Ujú. colocarlo Ya bien. lo logré abrir ya. Ah, ya, ahí que lo comparte, por favor. A ver. ¿Quién lo pudo hacer? Lo había puesto a correr y creo que no termina todavía. Ya. Ah, mira, podrías haber pedido que el eje, para que no te cambie la forma de la figura, ¿no? A ver, explícanos, Cosme, ¿cómo es el asunto? A ver, bueno, ahí está el orden de la exactitud, está el M, la cantidad de puntos en X, la cantidad de puntos en Y, está el A, el lado izquierdo, el lado B, el lado derecho de la dirección en X, lado inferior y lado superior en Y. Después tenemos el delta X, que es la discretización en X, delta Y, la discretización en Y. Y ahí tenemos la malla inicial que se usaría para... Claro, como- aquí hay un punto, ¿no? Que la malla debería ser escalonada, pero no importa, sigamos. Y Tú estás ahí, haciendo la malla con los nodos, ¿cierto? sí, y ahí continuamos, le puse para rodar hasta 0.3 porque hasta 0.1 demora mucho y hasta Ya, 1 demora mucho y ya alcanza una estabilidad bueno, se estabiliza en T ya, 0. Encontré una condición de estabilidad aquí que sería el mínimo de la discretización de en X y en Y dividido por, bueno, ahí 30, abajo podemos aumentar, cuando no está estable le podemos aumentar a de 10, 15, hasta 30 tal vez. Entonces claro. yo le... Ahora, este es independiente de alfa, ¿no? Sí, ahí le falta el alfa, pero como era uno, después ya no, Sí, ok, perfecto. entonces, pero aquí sería 5 veces alfa, ¿no? Abajo en el Ya, denominador. bueno, Ahí continúa y va a ser un gráfico de los puntos de esa malla inicial aquí en estos 5 líneas, en esas 6 líneas que siguen, ya, la línea 23 hasta la 28. Hace un gráfico inicial que después lo vamos a ver y comienza a definir las arestas aquí con U, X y U, y E son las coordenadas de las arestas en el eje horizontal. claro. O sea, has hecho, ahí en la línea 17 tienes la malla. Ujú. Estos comandos solamente le da le he tratado de entender porque son copiados del código de Poisson. Claro, lo que pasa es, mira, en la línea 17 lo que tienes es lo siguiente. Sí, Tienes por un lado de A, D, Y, B, que es sí, el eje Y, y luego sí, tienes C, D, X, D, que es el eje X, ¿cierto? Solo sí, que estás colocando el eje X en vertical y el eje Y en horizontal. exactamente. Son las coordenadas de las... Entonces, lo que haces tú, él te va a devolver una matriz. O sea, el dominio es 0,1 por 0,1 y la matriz X va a obtener las coordenadas en Y, ¿sí? Sí, Pues como lo he escrito, todos los puntos. sí, Y la matriz Y te va a obtener las coordenadas en Y. ¿Entiendes? O sea, tú sí, estás colocando dos vectores sí, sí, y él te devuelve matrices. ¿Ok? exactamente. Ya. Ujú. Ya, ahí continúa y la próxima de la línea 34 a la línea 36 serían los vértices en Y. Son disculpa, en Y, los vértices en Y. Sí, Luego pasamos a definir los centros. Aquí en la línea 38, línea 40, define los centros y completa con los puntos de los contornos en la línea 42 a línea 46. ok. Contornos en el Sí. eje y los contornos en el eje Y. Ujú, ujú. Ahí solamente para guardar los nodos, las arestas y
y hacer los gráficos, ¿no? La solución de la ecuación comienza a partir puede continuar. Ahí está terminando con los centros, todavía está terminando con los centros y comenzamos en la línea 71, que es el laplaciano. Ya. Llame laplaciano entonces con el orden de exactitud, número de nodos en X, y el delta X, número de nodos en Y y el delta Y. Ujú. Llamamos el operador y comenzamos a definir el lado derecho. Aquí lo hice siguiendo el parabólico unidimensional. Ya. Entonces, sería lo que sería nuestro U en el parabólico unidimensional. Entonces, definimos las condiciones de contorno aquí como el RHS sería una matriz de Ah, muy M2 por inteligente. M2. Muy inteligente. Definiste las condiciones de frontera en el cuadrado, luego lo convertiste en vector. Muy bien. Y ya lo definimos aquí el RHS ya como matriz bidimensional. Ujú, Y ahí ponemos las condiciones de contorno, 100, 100 en los cuatro lados, y lo pasamos a forma vectorial, ahí en la línea 80. ujú, Ahí abro una figura para ver la distribución de la solución. ujú. Ahí ponemos el lado derecho de la matriz. Bueno, lo que pasó para el lado derecho, ¿no? Porque se define el álgebra Efectivamente. derivada, Efectivamente. la derivada en un paso adelante, ¿no? Ujú, Y para el lado derecho, el alfa a veces de t con L. Y se suma con la matriz diagonal que ya estaba en el lado derecho. ujú. Y ahí comienza ese loop, ese lazo aquí es totalmente copiado del parabólico unidimensional. Ya. Ahí le voy a pedir a quien está compartiendo que comente el comando que comente el comando. Ahí está en Surf, ¿no? Yo no sé por qué salió. ¿Cuál comando quieres comentar? Del gráfico está bien, ese es el gráfico que me pareció interesante. Está bien, puede continuar. Y ahí entonces son los gráficos, todos copiados del parabólico 1. El título Ya, tenemos, en 91 tenemos el título, lo que va a salir en la figura. ya. En 91, 92, en la línea 93, 94 tenemos el rótulo del eje X y el rótulo del eje y el tamaño de la letra, porque a veces sale pequeñito, no le aumenté ese 18 ahí para aumentar el Ya. tamaño. Ahí la pausa también igual del parabólico 1D. SGCA, ese comando es para aumentar el número de las marcas de los ejes, que sale Ujú. pequeño, también le aumenté. Y el otro comando es para color del Color. gráfico. El color, sí. ¿Sí? Y ahí la barra de lateral, aquí color bar, Efectivamente, efectivamente. Ujú. aquí el axis es el que va a darnos las dimensiones de los ejes. En el eje X de 0 a B, en el eje Y de C a D, y en la amplitud, que sería la tercera componente, o el campo de 0 a 150 le puse porque como va hasta 100 la solución, entonces le puse a 150, pero podía ser hasta 110 nomás ahí, puede Claro. cambiar. Sí. Ahí le pone hold on, no, 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 yo le cambié el hold on, lo borré y le puse nuevamente, pero parece que es lo mismo, no sé, tal vez ahí en el otro computador rueda diferente, Lo corre. que hace el hold on supuestamente es mantener la gráfica y gráficas sobre la gráfica que tenías antes. Si no, él te vuelve a crear una nueva gráfica. Sí, sí. Y ahí resuelve la ecuación. Bueno, no resuelve aquí, como en el método explícito no es necesario resolver e invertir matriz, entonces el lado derecho simplemente es una matriz, una multiplicación de matrices, Ujú. matriz por vector. Es más rápido el método explícito que el método implícito, Claro, pero porque no hay que invertir ninguna matriz. sí, en algunos casos, en el otro caso se invierte la matriz, pero por otro lado se le aumenta el tamaño del paso, del step. Y ahí Claro, sí, sí. yo tendría que hacer averiguaciones para ver cuál es más rápido, ¿no? Ya. Y eso me gustaría que lo ruede otra vez ahí, que lo corra, córrelo otra vez, por favor. ¿Quién es Julio Peralta, crees? Jessica es la que está corriendo, está Ya. No, compartiendo. es Julio Agustín.
Ya, ahí está, Ah, ahí, Juan Ahí Agustín. está, ahí está. ahí está la distribución en Sí, superficie, porque hay otros comandos de gráficos que pueden ser de contorno, de efectivamente. mesh, y hay otros también, se llama F color, creo. También bonito, muy interesante. Sí, Ya basta 0.3, así se estabiliza, ya no sí. pensé. Y ojo que solamente está usando 10 celdas, ¿no? En cada dimensión, que es poquísimo. Sí, tiene que aumentarse y ahí calibrar el método para ver si está Sí, bien. porque ahí Y, y se ven algunos artefactos, ¿no? En la sí, esquina que está al fondo, en la esquina que está a la izquierda también. sí, Eh, tal vez sea eso, o sí. mejorar, no sé. Ahí tengo una duda también, profesor. Aquí no, cuando le estaba llamando las condiciones de contorno, Robin Román, ajá. ¿no? Entonces estaba aumentando la solución. Y puede ser que sea, que no es, no entiendo bien el método todavía. Estoy en esa fase de aprendizaje Claro, claro. Y yo no he explicado mucho las condiciones de frontera en general. Sí, lo que pasa es que es difícil, ¿no? Eh, necesitaríamos un poco más de clases teóricas para poder explicar ya, cómo funciona aquello, y solo tuvimos un par, ¿no? Eh, pero lo que me interesaba más es que usaran el método. Para que se convenciese más adelante, seguramente pasaré por allí sí, sí. y Aquí haremos esto. ¿qué son esos Pero, proteínas si pero son muy de gas, bien, son de la solución? No sé qué está apareciendo aquí, no son seguros. muy bien, Cosme, realmente un excelente trabajo. Sí, Gracias. Y muy ahí bien, están las mallas. claro, muy Me gustó bien, muy bueno las funciones que tienen ahí en la librería. Me gustó este de aquí que se puede visualizar la malla, ¿no? qué Entonces, bueno, muy bonito. Gracias. qué bueno, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir lo que hizo? Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Vamos ahora, déjenme, voy a compartir ahora mi pantalla y, y quiero ir con ustedes a lo que nos tocaría la próxima sesión. Vamos a ver si encuentro esto. Ah, ok. Eh, ahora, esta siguiente clase, miren, vamos a proyectarnos un poco hacia el futuro. Nos falta una clase con los métodos de la ecuación hiperbólica. Luego pretendo hacer un par de cosas más, que es qué pasa cuando el dominio no es cartesiano. Supongamos que tenemos algún tipo de dominio curvilíneo, ¿sí? O qué pasa si tenemos un caso de una malla no uniforme, que sea cartesiana pero no uniforme, ¿sí? ¿Cómo se trabajan esos casos? Y esto, o sea, la primera sesión sería hiperbólica, o sea, el próximo miércoles es hiperbólico, el miércoles siguiente sería tanto el curvilíneo como el caso de mallas no uniformes. Y la última sesión la tengo reservada. Ya ustedes pueden ir preparándose para esa sesión para ver problemas que ustedes tienen, en los cuales tienen interés. Si me envían información antes, yo podría orientarlos un poco a cómo trabajar esos casos, ¿sí? Em, entonces, es un poco la idea, es que este curso realmente, o la parte aplicada de este curso les sirva para poder resolver los problemas que tengan, en los cuales tengan interés. Yo sé por ahí que, por ejemplo, me parece que Jessica también está intentando ver cómo utilizar estos métodos. Esta última sesión, si pudiésemos trabajarlos con un poquito de tiempo, de pronto podríamos presentar algo. Eh, pero es eso, si ustedes tienen, y si no tienen algún interés, yo les puedo mostrar una serie de ecuaciones diferentes. Por ejemplo, eh, ecuaciones que se usan en procesamiento de imágenes, ecuaciones diferenciales parciales que se usan en procesamiento de imágenes. O, por ejemplo, la ecuación de Burgers, o, por ejemplo, de pronto Maxwell, o de pronto diferentes tipos de ecuaciones que podemos ver cómo trabajarlas, ¿sí? Y con miméticos.
La idea sería es, una vez que tienen la ecuación, cómo discretizo, eh, en fin, básicamente orientarlos un poquito a que vean que no solamente son las ecuaciones clásicas de segundo orden lineales de las ecuaciones diferenciales parciales las que podemos resolver. ¿Ok? Entonces, déjenme revisar la tarea. Esta tarea es nuevamente cada vez un poquito más elaborada. Aquí lo que tienen que hacer es escribir una, eh, un nuevo archivo que se llama Wave1D Fourier. Vamos a ver por qué. La ecuación que tienen que resolver es esa ecuación de onda que aparece allí. Tiene velocidad 1, o sea, tiene un coeficiente 1 que no está escrito. El dominio va de 0 a 2. El tiempo pues, va a correr por un cierto tiempo positivo. Ustedes observarán cuál será el tiempo final adecuado. Y la condición inicial, o sea, la posición inicial, está dada por esta función f de x, que es una función que es continua, pero que tiene una forma un poco particular. ¿Sí? Luego la velocidad inicial es cero y por otro lado tienen unas condiciones de frontera que son cero en ambos lados. ¿Sí? Entonces la idea es implementar esto como un archivo. Yo los animo a que lo hagan. En principio, no parece ser complicado. Ahí van a tener que ver cómo hacen para discretizar la segunda derivada en tiempo. O la escriben como un sistema, o tal vez utilizan algún método especial para discretizar la segunda derivada. ¿Sí? Es cuestión de la experiencia que tengan o procuren por allí cómo hacerlo. O sea, en principio esa es la dificultad por ahora. La otra dificultad aparece aquí. Bueno, vamos a ver lo que dice. Dice correr y graficar la solución a cada paso desde 0 hasta 3.2, con pasos que sean la mitad del paso, casos temporales que sean la mitad del paso en X. Y el paso en X es 2 dividido por el número de celdas que vayan a usar. Y dice aquí, utilizar inicialmente 50. Y dependiendo del rendimiento, la eficiencia que tenga su código, puede incrementar o decrementar el número de celdas. ¿Ok? Entonces, inicialmente es 50, el delta X es 2 sobre 50, o sea, 1 sobre 25, 0.04, y el delta T es 0.02, es la mitad. Luego, a cada paso tienen que hacer un gráfico de la solución en ese momento. Ahora, para poder comparar la solución numérica contra algo, podemos calcular la solución exacta. Y ustedes saben que la teoría de series de Fourier, en este caso, si tengo condiciones de frontera periódicas, puedo utilizarla para encontrar la solución. Y en este caso, la solución viene dada por esta función, que está escrita como una serie, donde el coeficiente A viene dado por aquella fórmula. Como obviamente no podemos usar la serie completa, sabiendo que es una serie convergente, a partir de cierto momento la contribución es mínima y les pido que calculen la solución exacta usando los primeros 50 términos de la solución y la guardan como su solución exacta. Y esa es la solución que comparan contra su solución numérica. ¿Ok? Yo no sé si está claro. ¿Queda claro esto? Eh, ¿Preguntas con respecto a la tarea? ¿Alguien? ¿No hay preguntas? Bueno, Doctor, luego, disculpe, en dígame. la parte de aproximar la segunda derivada parcial con respecto al tiempo que aparece, ¿no? Porque es Sí. segunda derivada, se busca conservativos, ¿no? Pues en el caso de anterior de los problemas se aproximaba la derivada de u con respecto a t, digamos, con las formulitas que tengan esta propiedad. Y en este caso, por ejemplo, esta segunda derivada puedo aproximarlo con, bueno, diferentes Idealmente líneas. hay métodos conservativos como dices tú, por ejemplo, puede ser el leapfrog. No sé si le llaman leapfrog o cómo se le llama, salto de Ah, rana, tal el vez. salto de rana, digamos. Eso, efectivamente. Ok. Ya. Nunca había escuchado el término salto de rana, pero me imaginé por la traducción. No, 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 sí, también Ok, entonces ese es conservativo. Ajá. ese es un método conservativo. ¿Sí? Ok. Inicialmente, si quieren ver, por lo menos implementar
a su código hasta cierto punto, utilicen básicamente un método de Euler, por ejemplo, solamente para ver que todas las piezas están funcionando, ¿no? Y luego cambien la discretización temporal. Es una posibilidad. ¿Más preguntas? Franco, ¿no? No, gracias, profesor. Ok. Entonces, tenemos esta serie, como les digo, esta es la solución exacta. Luego, la tarea eh, incluye ver dos archivos más. Dice leer y comprender y correr los archivos. No, no es más. O sea, no tienen que ser más. Es simplemente dedicarle un tiempo, leer lo que está escrito en el archivo de onda 1D y en el archivo de onda 2D para ver, digamos, estudiarlos un poquito y ver cómo se trabajan esas ecuaciones. Bueno, por mi parte es todo por hoy. Eh, Como les digo la próxima vez, a ver, anímense a hacerlo. Han visto que hay aplicaciones, ya Franco nos ha mostrado que uno tiene que estudiar la compatibilidad entre las condiciones iniciales y las condiciones de frontera en las soluciones clásicas. Y Cosme nos ha mostrado su esfuerzo eh, para implementar el caso de dos dimensiones. Entonces yo los invito a que hagan lo mismo, como les digo, no son difíciles. Háganlo porque lo que ustedes trabajen ahora les va a servir para facilitarles em, su trabajo posterior. Si vamos a llegar a la última sesión y quieren mostrarme o tienen alguna ecuación en particular que les gustaría resolver, podemos trabajarla y ustedes mismos van a obtener más dominio con la librería si hacen estas tareas, porque van a enfrentar una serie de pequeños problemas y que después ya no van a tener que enfrentar más. ¿Sí? Eh, en fin, bueno, eso es todo por hoy. Yo no sé si ustedes tienen algunas preguntas. Ovidio. Sí, ¿me escuchan? Sí. Porque se me cayó en una línea, me pasé a otra. Ah, bueno. Este, Bien, si hay alguna pregunta, tienen que hacerlo. Y por otro lado, quiero pedirles un favor a ti, Miguel, y a los demás colegas. La próxima semana, miércoles 31, va a haber una interferencia en el departamento. Van a estar distribuyendo carga horaria. Quisiéramos que el horario lo podamos mover, pero que me parecería bien una hora y media, a las 10:30 para empezar. No sé si podrías, Miguel. Yo puedo. Ya, bueno, a los demás le vamos a pedir que hagamos un esfuerzo, ¿no? Para pasar a las 10:30, yo creo que sí. Y, 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 y si no, a los que no pudieran, pues lo grabamos siempre y hoy lo pasamos más tarde. Así quedamos entonces para el miércoles 31 a las 10:30.